Lideró al clan Oda, la provincia de Owari, después de la muerte de su padre en 1549. Pasó su vida inmerso en batallas. Los primeros 7 años combatió contra las ramas del clan Oda que impugnaron su mandato, pues era considerado demasiado excéntrico. Su primera batalla fue la de Kehazama contra Imagawa Yoshimoto, quien tuvo el control de 3 provincias. Además, quiso conquistar Kioto, pero antes tuvo que pasar por el territorio controlado por Nobunaga. Contra 30.000 soldados lucharon los 3.000 de mayoría campesina de Nobunaga, una novedad en la época, ya que los samuráis eran los que recibían formación militar. Nobunaga realizó un ataque sorpresa justo encima de un desfiladero, donde esperaron el momento justo para realizar el ataque. Imagawa no supo que les atacó hasta poco antes de que le decapitaran. Tuvo una disputa con los monjes de Enryakuji en 1569 que derivó en la muerte de 3.000 monjes en el monte Hiei en 1571. También eliminó 400 templos y declaró la guerra a la secta Onganji, que durante el asedio sufrió unas 40.000 bajas. Su victoria más famosa fue en el castillo de Nagashino en junio de 1575 contra el clan Takeda, donde desarrolló la técnica de disparos continuos mediante rotación, sufriendo apenas bajas. En esta batalla se demostró la superioridad de las armas de fuego sobre la caballería samurái. Nobunaga tuvo que enviar una misiva, la Reconvención, en donde reprendía al shogun Yoshiaki por haber escrito al enemigo con el fin de animarle a luchar contra Nobunaga. Al establecer una alianza con los enemigos no tuvo otra opción que reducir parte de Kioto a ceniza. Yoshiaki terminó exiliado de la capital. En la mañana del 21 de junio de 1582, Nobunaga y sus hombres fueron sitiados en Ojonoji, y antes de caer en las manos del enemigo, se suicidó mediante el ritual samurái de seppuku. Le precedieron Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu. Este último se convertiría en señor absoluto de Japón tras la batalla de Sekigahara en 1600. En 1590, Hideyoshi quería conquistar Corea, China y la India. Su obsesión era forjar un único reino que bajo su punto de vista formaba una unidad teológica. Para él, el Shinto de Japón, el confucianismo de China y el budismo de la India eran los mismos dioses bajo nombres distintos. La conquista representaba una restauración. En 1592 desembarcaron en Corea las tropas de Hideyoshi lideradas por Konishi Kukinaga. En 3 semanas las tropas habían llegado a Seúl, que fue incendiada y abandonada. En ese momento, Hideyoshi comenzó a hacer planes para ocupar China. Lo que no esperaba era la contraofensiva coreana. Cuando los japoneses asaltaron Busan, la dinastía coreana Joseon ordenó al comandante naval Yi Sun-shin que atacara las tropas japonesas y la línea de suministro que atravesaban el estrecho de Tsushima. El almirante Yi destrozó la armada japonesa y las guerrillas Joseon comenzaron una campaña de tierra quemada que dejó a los japoneses sin recursos. Con estos sucesos comenzó la conocida por los coreanos como Guerra Imjin, que duraría hasta 1598. Japón inició conversaciones para poner fin a la guerra en 1593, cuando las tropas Ming cruzaron el río Yalu, pero la corte china rechazó las demandas japonesas. En 1597, la dinastía Ming envió a 140.000 hombres más. A finales de 1598, Hideyoshi ordenó el regreso a casa de las tropas japonesas. Durante los 6 años de conflicto, Hideyoshi desplegó alrededor de 500.000 experimentados samuráis. La intervención china fue decisiva para que se diera la retirada de los japoneses, pero supuso una gran carga económica para la dinastía Ming. Corea fue devastada, hubo hambrunas y bandolerismo potenciados por la pérdida de cosechas, además de una fuga de cerebros hacia Japón, sobre todo artesanos y científicos. La brutalidad de la guerra Imjin está representada en la tumba de la oreja, en Kioto, donde se encuentran orejas y narices mutiladas de casi 40.000 coreanos. La importancia de Ieyasu. En 1598, Hideyoshi muere, y con su muerte el reino se dividió en 2 bandos. El conocido como Ejército del Oeste, bajo el mando de Ishida Mitsunari, y el Ejército del Este,
Tokugawa Ieyasu. En su lecho de muerte, Hideyoshi pide a sus aliados que velen por Hideyori, su hijo, hasta que tenga edad para gobernar. En 1600, dentro del territorio se enfrentan el ejército del este de Ieyasu contra el ejército del oeste de Mitsunari. En la batalla de Sekigahara, en 1600, vence las fuerzas de Ieyasu y las cabezas de los generales del oeste fueron cortadas y colocadas en picas en el puente Sanjo de Kioto. La violencia se prolongó hasta entrado el siglo XVII. En 1615, Hideyori fue asesinado en el castillo de Osaka por hombres de Ieyasu. Entre 1603 y 1636 se comienza la construcción de la capital de Edo, en el este de Japón, área conocida como la llanura de Kanto. Al principio, Ieyasu decidió esta zona porque al ser una abandonada fortificación sería más fácil de defender. Así empezó a transformar la zona pantanosa de inmediato. Estas construcciones tuvieron graves consecuencias para el medio ambiente, ya que entre 1572 y 1590 se erigieron en Japón casi tantas ciudades como en el siglo anterior. Muchos señores de los estados guerreros estrecharon el control de los terrenos forestales de sus dominios, designándolos bosques del señor. El incremento de madera bajo Hideyoshi resultó destructivo. Tras su muerte, Ieyasu mantuvo el consumo de madera, y en 1615 Ieyasu muere. Se sacrifican aún muchos bosques. Los señores de los dominios eran los que más madera aportaban y se les exigía que fueran a Edo al menos cada 2 años. Esto propiciaba la comunicación nacional y la interacción cultural. Surgieron mapas provinciales que demostraron ser de valor estratégico para los planificadores militares Edo.